Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 horas de economía. Hoy nos acompaña Fran Simón, quien es economista y asesor financiero. Bienvenido, Fran. Un placer, un gusto estar aquí con todos vosotros. Hemos visto que Ferrovial le gana el pulso al gobierno de Sánchez y no se deja intimidar por todas estas presiones e intentos de boicot que han venido haciendo desde Moncloa. ¿A qué conclusión podemos llegar de lo que decidió la Junta de salir de España? Bueno, yo creo que la conclusión es lógica, que se vayan, entra dentro de la lógica empresarial más normal. En España vivimos ahora mismo en unos momentos donde la presión fiscal es altísima. Yo ya lo considero un robo fiscal, tanto para las personas físicas como para las empresas. Ferrovial es una empresa que vive mayoritariamente del negocio exterior que tiene. Le han puesto un impuesto nuevo hace 1 año y medio, 2 años, la actual ministra. Y claro, se cree en el gobierno socialcomunista, se cree que esto es todo vale. O puedo hacer un expolio fiscal sin que tener ningún tipo de consecuencia. Entonces, la realidad es que esto no funciona así. La realidad es que encima a todo esto hay que sumarle la inseguridad jurídica que tenemos. Y claro, si pones en un cóctel todo esto, la decisión más obvia es que realmente las empresas pues, se vayan de nuestro país, evidentemente. Ya te digo yo que no es la primera que se está pensando en irse y que se puede ir. Eso te iba a comentar. Hemos visto que, por ejemplo, el gobierno manda una carta en la cual se contradice a sí mismo en pocos folios, lo cual parece insólito, pero ocurre, al mismo tiempo que ministros amenazan con inspecciones de Hacienda o incluso con modificar aumentar la carga fiscal sobre esta empresa si decide irse. Entonces, quería preguntarte si esto es materia para generar un efecto dominó en el resto de empresas que consideren que no existe el escenario en España para existir. Claro, vamos a ver, lo que no podemos es vivir y no se puede. Un gobierno no está para chantajear a las empresas, está para ayudar a las empresas. Entonces, lo que estamos viviendo en estas últimas horas es un ataque a la democracia y un ataque al sistema que nos hemos dado, no solo los españoles, sino los europeos, tremendo. No puede salir la ministra de turno a decir, oiga, les voy a amenazar con mandarle inspectores de Hacienda. ¿Qué pasa? ¿Que los inspectores de Hacienda dependen del Estado? ¿Son un juguete? ¿Son los nuevos corsarios del siglo XXI? A ver si al final no lo vamos a creer, que lo son. Son los nuevos corsarios del siglo XXI, donde puedes amenazar con ellos en mandarlos al presidente, al consejo de administración, a los accionistas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ninguna empresa del mundo va a querer venir a España. Es más, es lógico que las empresas españolas se quieran ir dentro de un marco jurídico legal que permite que cualquier empresa española pueda irse a cualquier país de la Unión Europea. Pues se van a acabar yendo, porque es que esto es insólito. Nunca se ha visto esto más allá de países como Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. Hemos visto que, por ejemplo, Mercadona, Inditex, son empresas que suelen estar en el foco del ataque del gobierno, por lo menos de la parte de Unidas Podemos, y no sé si son los grandes candidatos a también empezar a moverse fuera de España. Bueno, yo ahora mismo te diré, no quiero decir nombres porque son empresas cotizadas, no solo en el IBEX, pero que desde luego si vuelve a ganar el gobierno socialista, tienen muy claro que van a ver qué va a pasar con Ferrovial, porque ellos en sus planes de contingencia también tienen pues la opción de salir de España, como creo que desgraciadamente, porque es que hay que decirlo así, es una pena, pero que creo que desgraciadamente es lógico que te vayas a un país donde la fiscalidad sea más laxa y no te roben. Y además, jurídicamente, tengas mucha más solvencia que la que tienes en España. Entiendo que no podemos decir nombres, pero no sé si podamos decir más o menos una cifra de cuántas empresas conoces que están en esta situación. Bueno, pues yo diría que te voy a decir que son varias, son de diferentes sectores, no solo es del sector del servicios y construcción, ingeniería. Y claro, es que la situación es muy difícil. De verdad que es muy difícil. Cuando no paran de aumentarte los impuestos, cuando no paran de amenazarte, cuando no sabes si hoy es blanco y mañana es negro, jurídicamente hablando, y cuando no puedes hacer tu negocio, ¿qué vas a hacer? Porque una empresa se debe a sus accionistas, no se debe al gobierno, se debe a sus accionistas. Si el gobierno solo te tapa y te tapona y te pone trabas en el camino, pues lo lógico es que intenten irse a un sitio donde les dejen. Y ojo que vivimos en un marco, que es el marco de la Unión Europea,
donde dista muchos los gobiernos de los países que tenemos a nuestro alrededor que lo que tenemos en España. Ojo con esto, porque no es ilegal para nada que yo traslade mi sociedad, digo, a Portugal, a Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Malta o cualquier otro país de la Unión Europea. Me vas a perdonar que te insista, pero ¿qué estaríamos hablando? ¿De una decena o menos de empresas? O más. O más, vale. Sí. Otro de los factores que están sobre la mesa de actualidad, que hemos visto que también está generando mucha incertidumbre, es la famosa jornada laboral de 4 horas. Salía Íñigo Errejón a celebrar la medida, la puesta en marcha de este plan, como si fuera la panacea del mercado laboral, y quería preguntarte qué se esconde detrás de esta medida y si realmente puede ser una solución o no. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué no una jornada laboral de 2 días? Y 5... Hombre, vamos a ver. El tema de tener una jornada laboral con sus horas, es verdad que hay que estipularla y, en fin, yo creo que entra dentro de la libertad personal. Habrá gente que quiera trabajar 2 días, a lo mejor hay gente que queremos trabajar 7 o 6. ¿Por qué no podemos hacerlo? Yo quiero ejercer mi libertad. Pero lo grave de esto es, y te anticipo ya la noticia, es que el gobierno se ha planteado y se plantea, va a dar 200.000 euros de subvención a todas aquellas empresas que quieran meter a los trabajadores o acogerse en esto. Entonces, no es algo que venga por naturaleza de la propia empresa, es algo que se va a pagar con tus impuestos y los míos, que quieres subvencionar. Es decir, ¿va a subvencionar ese día de no trabajar el gobierno con mis impuestos? Pero hombre, ¿pero esto qué es? Las empresas tienen objetivos y uno de sus objetivos es la responsabilidad social corporativa, sea grande o sea pequeña. Y dentro de eso entra la calidad del trabajo y la calidad de los trabajadores, que vivan bien, que tengan tiempo para todo, porque un trabajador feliz y contento es un trabajador, egoístamente hablando, que produce bien y produce mejor. Entonces, no se puede, a golpe de BOE, regular algo que es antinatura, porque ¿quién paga esas horas improductivas? ¿El gobierno? El gobierno no las paga, nos mienten aunque quieran hacerlo. Es una subvención que nos van a dar, que van a dar a esas empresas quien se quiera acoger a ellas. Esto es, en fin, otra cosa más kafkiana de un gobierno social comunista que está como una gallina sin cabeza, un pollo sin cabeza, que se suele decir, ante el desgobierno más absoluto, sin saber y sin tomar medidas, ¿no? Cuando lo vemos desde este punto de vista, solamente se me ocurren 2 motivos. O un motivo electoral, en el cual el gobierno busca esta subvención como para que los trabajadores digan qué bueno es el gobierno, trabajo un día menos y le voto, o simplemente adjudicar estos 200.000 euros a empresas o pymes afines al gobierno. No sé si hay algún otro motivo que se me esté escapando. No, realmente son esos 2 motivos, pero es que esos 2 motivos son temas antepuestos a lo que debe de ser una cuenta de resultados de una sociedad. Usted no puede gobernar porque alguien le vaya a votar más y subvencionarlo. Oiga, es que usted está haciendo un perjuicio a la empresa y por ende al trabajador y por ende al país. Porque lo que subyace de esto es, ¿de qué partida presupuestaria va a salir eso? Oiga, ¿qué pasa? ¿Que va a haber empresas que subvencionen que estén 4 días los trabajadores y otras que no? ¿Y qué pasa? ¿Que va a haber diferencias entre esos trabajadores? Hombre, una empresa está para ganar dinero. Una empresa no es una ONG. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es regular el mercado laboral de una manera lógica, no subvencionar el que la gente no trabaje. Es que eso es otro sistema que se llama comunismo. Y el comunismo no funciona y no ha funcionado. Porque lo siguiente de eso es, oiga, no trabaje usted y le doy una cartilla de racionamiento. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Cuidado con las medidas que vamos tomando, porque el dinero del Estado sale de los impuestos que pagamos todos. Esos impuestos salen de nuestro trabajo y de lo que pagan las empresas. Si nos cargamos las empresas y los puestos de trabajo, ¿con qué vamos a gobernar? ¿Con qué? ¿Con qué dinero? Voy a aprovechar que sacas el tema del comunismo porque la medida de Más Madrid va muy en línea con Yolanda Díaz. Sabemos que ha lanzado su... Perdón, me da alergia al tema. Ha sacado su nueva plataforma, Sumar, y bueno, sabemos que son políticas basadas en extrema izquierda y en comunismo. No sé qué podemos esperar, previsiones económicas de lo que podría implementar una Yolanda Díaz en una nueva legislatura. Pues medidas absolutamente kafkianas que se han demostrado que no funcionan, porque a mí que me diga alguien dónde ha funcionado un sistema comunista. Pero seguimos empeñados, algunos personajes de este país, en vender burras, en vender motos,
con neoprogres que dicen que apoyan todo esto mientras que viven en sus mansiones de La Moraleja y de algún otro sitio, y que ganan millones, como puede ser un señorito que he visto de Telecinco, pero la realidad es que los trabajadores nunca han vivido bien en un Estado comunista. Entonces, esta señora y sus acólitos apoyan el Estado comunista, lo disfrazan de socialismo, pero no es verdad. Recuerdo que hay vídeos que los puede buscar todo el mundo de esta señora apoyando a Chávez y sus políticas, y apoyando a Maduro y a sus políticas, y que cualquiera que se tenga dos dedos de frente que se vaya a ver cómo está Venezuela. Económicamente hablando, yo no he visto ni han presentado ninguna medida que podamos ni siquiera discutir, pero entendiendo su ideario y su filosofía, a mí que me digan dónde ha funcionado el comunismo. Yo creo que ya debíamos los españoles de haber superado esto, porque lo único que nos puede traer es hambre, es una clase social baja muchísimo mayor, y que la tasa de pobreza en España, como hemos estado viendo en los últimos datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, en España sea muchísimo más alta que en el resto de la Unión Europea y en el resto de países de la OCDE. Una de las cartas que utiliza Yolanda Díaz para intentar vender su candidatura son las cifras del paro, diciendo que han venido mejorando, a pesar de que duplican la de la Unión Europea, sobre todo el paro juvenil. No sé, sabemos que las cifras están maquilladas. Bueno, yo con esto, de verdad, es que ya no es que me asombre, ¿no? Es que es la mentira constante, primero de Yolanda Díaz. Vamos a ver. Oiga, mire, Yolanda Díaz, si nos está viendo, que sé que en algún momento nos sigue. Mire usted, contar como gente trabajadora a gente que está en su casa parada sin trabajar, esa gente no está trabajando, se ponga como se ponga. No puede decir que son trabajadores, y usted los cuenta como trabajadores. Usted está mintiendo. Y en cualquier otro país del mundo, una persona, un político que miente sobre eso, dimitiría. Punto 1. Y punto 2. Me parece una vergüenza por parte de todos los políticos que nos gobiernan y se han gobernado, que piensen que 3 millones de parados está mal y 2 millones esté bien. Oiga, miren, paro cero. Ustedes, políticos, tendrían que pensar en algo muy sencillo. No tiene que haber ninguna persona en el paro. Es que eso es el concepto de esto. Entonces, claro, dice, no, es que hay 2 millones, porque como cuento como quiero, hay 2 millones de parados. Oiga, ¿y no le parece una vergüenza que haya 2 millones de parados? Es que es tremendo. Es que es tremendo. O sea, donde nos han llevado los políticos, estos de izquierdas, y bueno, nos han llevado los políticos en general. Ahora mismo es más acuciante por los de izquierdas, pero es tremendo. Es que nadie se plantea que tenemos que ir a acudir al paro cero. Es que eso serían buenas políticas de empleo. Lo demás es un fracaso. Pero considera que estas mentiras, por ejemplo, cuando lanzan estos datos maquillados y sale Bruselas y dice, es mentira, hay 2 millones de parados más por lo menos, ¿la gente, ese mensaje llega a la población, o la población se queda con el mensaje de Yolanda Díaz de hay menos desempleo gracias a la ministra de Trabajo? Estimado amigo, hay pocos medios de comunicación libres donde podamos decir las cosas como las acabas de decir tú. La mayor parte de los medios de comunicación en este país están subvencionados, y hay que ser muy intrépido para buscar más allá del mensaje oficial y leer las cifras. Cifras que, como tú bien has dicho, nos la discute la propia Unión Europea y dice que no es verdad. No estamos diciendo nada raro, no estamos diciendo nada malo, estamos haciendo y ejerciendo nuestra libertad. Pero desgraciadamente a la gente, yo creo que no les llega la realidad. O sea, estamos viviendo en ese sentido, como en otros, en un Matrix, donde es una pena ver las cadenas de televisión generalistas, por ejemplo, que yo, en la situación que estamos, tendrían que ser un poco críticos con el gobierno y decir las cosas, pero no es así. No es así. Te lo preguntaba porque en los últimos días hemos visto a Iván Redondo en su entrevista en Espejo Público asegurando que el empleo era el único aspecto económico que movilizaba el voto, lo cual hace entender por qué hay tanto interés del gobierno en que las cifras del empleo sean las más maquilladas de todas. Claro, pero que es mentira. O sea, quiero decir, lo que tenemos que gritar desde cualquier medio de comunicación es hacer un halo a la libertad y decir, mire ustedes, las cifras no son mentira, nos están mintiendo, hay muchos más parados, pero es que además nos mienten ya no solo en la cantidad ni en la calidad, nos mienten en su forma de contar. Usted no puede decir que se llama trabajador fijo discontinuo a alguien que está en su casa sin trabajar. Pero es que esto es la razón más absurda. Esto no necesita ser ni economista, ni periodista, ni nada. Si usted está en su casa sin trabajar, está parado. No me puede venir usted a decir que usted es un trabajador. No, usted está en el paro.
Bueno, pues esto es lo que hace el gobierno socialista con esta señora que pretende abrir un partido político comunista y que encima hay algunas encuestas que le dan unos resultados altísimos. De verdad, estoy sorprendido. Sorprendido. No se puede ni apoyar ni votar a la mentira. Fran, para ir terminando, quería preguntarte, quedan pocos meses para las elecciones generales, en medio vienen las autonómicas, ¿qué escenario qué escenario económico nos podemos encontrar durante los próximos meses? ¿A qué se enfrentan los españoles? Bueno, pues se enfrentan a una subida de impuestos cada vez más importante, que ya la estamos sufriendo. Se enfrentan a... Yo lo quiero traducir al lenguaje, ¿verdad? Se enfrentan a que cada día tu dinero te dé menos dinero o menos capacidad de compra, vas a ir al mercado y vas a comprar menos producto, ¿vale? La inflación altísima. Nos enfrentamos a que hay una gran clase media que va a pasar a ser una clase media baja. No vamos a ascender en ese ascensor social. Ya se ha demostrado que el 80% con este gobierno no puede ascender de clase a clase. A un montón de gente pobre, un montón de gente que va al supermercado y en lugar de comprar un kilo de manzanas ya compra una o dos manzanas. Bueno, pues desgraciadamente nos enfrentamos a eso y desgraciadamente nos enfrentamos a que no tenemos una solución o no nos proponen una solución econométrica a todos los problemas que tenemos. Y si a nivel exterior estamos teniendo o vamos a generar una imagen muy pésima, pese a que el presidente del gobierno vaya a ser el próximo presidente de turno por ciclo de la Unión Europea, pues con lo de Ferrovial y otras cosas más, pues desde luego el panorama económico no pinta absolutamente nada bien. Veremos a ver si se vuelve a reeditar este gobierno, la espantada de empresas, el tema de la inflación, el tema de la subida de impuestos, pues yo creo que estamos de verdad en alto riesgo de llegar a ser una Venezuela 2 dentro de Europa. Fran Simón, muchísimas gracias por tu análisis y te esperamos de vuelta en 24 horas de Economía, es tu casa. Muchísimas gracias, un placer.